Newtown, Connecticut. Principios de la década de 1980. Una localidad pequeña, rodeada de bosques densos y carreteras estrechas, donde las casas blancas con jardines cuidados parecen sacadas de una postal. Aquí, los vecinos se saludan por su nombre, las puertas se cierran sin llave y los secretos, supuestamente, no existen. Pero en este lugar silencioso, algo oscuro está a punto de revelarse. Hel Crafts había nacido en Dinamarca y había llegado a Estados Unidos persiguiendo una vida mejor. Era azafata, elegante, meticulosa, independiente. En 1979 se había casado con Richard Crafts, un piloto de aerolínea carismático y aparentemente exitoso. Desde afuera, su matrimonio parecía estable. 2 hijas pequeñas, una casa grande, una familia modelo. Desde adentro, la historia era muy distinta. La casa de los Crafts, ubicada en una colina apartada, se iba llenando de silencios incómodos. Hel sospechaba que su marido tenía múltiples relaciones, discusiones nocturnas, miradas esquivas, ausencias prolongadas. A sus amigas les confesaba algo inquietante. Si algún día desaparecía, no sería un accidente. Era una frase que sonaba exagerada, hasta que dejó de serlo. Richard Crafts era calculador, frío, metódico. En 1986, su vida estaba al borde del colapso. Deudas, una amante joven y una esposa que hablaba demasiado. Para Richard, Hel no era un problema emocional. Era un obstáculo. Y los obstáculos, en su mente, se eliminan. Richard no actuó por impulso. Planeó, observó, calculó cada movimiento. Estudió horarios, rutinas, coartadas. Pensó en cómo hacer desaparecer no solo a una persona, sino cualquier rastro de su existencia. El crimen no debía parecer un crimen. Debía parecer nada. La noche del 18 de noviembre de 1986, la nieve cubría Newtown. Richard estaba solo en casa con Hel. No hubo testigos. No hubo gritos que los vecinos recordaran. Solo una casa cerrada. Y una mujer que nunca volvió a salir de ella. A la mañana siguiente, Hel no llevó a las niñas al colegio. No respondió llamadas. No apareció en el aeropuerto. Richard explicó su ausencia con calma. Se había ido a Dinamarca. Estaba deprimida. Pero algo no encajaba. Las amigas de Hel no creyeron la historia. Ella jamás habría dejado a sus hijas sin avisar. Jamás habría viajado en pleno invierno sin abrigo adecuado. Jamás habría desaparecido así. Y entonces recordaron aquella frase inquietante. Richard parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Cooperaba con la policía. Contestaba preguntas con precisión. No cometía errores visibles. Para los investigadores no había cuerpo. Y sin cuerpo, no había crimen. Richard lo sabía. Durante semanas, la policía no encontró nada. Ni sangre, ni señales de lucha, ni restos humanos. Era, aparentemente, un crimen perfecto. Hasta que alguien notó algo extraño en el jardín trasero. La nieve del patio había desaparecido antes que en el resto de la zona. El suelo estaba removido. Como si alguien hubiera trabajado ahí durante horas, en medio del frío. Richard dijo que no sabía nada. Pero el terreno contaba otra historia. Un vecino recordó algo peculiar. Una enorme máquina alquilada frente a la casa de los Crafts. Una trituradora industrial de madera. No era común. No era discreta. Y definitivamente, no era normal para una casa familiar. ¿Por qué un piloto necesitaba una trituradora industrial en pleno invierno? ¿Por qué durante la noche? ¿Y por qué justo después su esposa desaparece? Por primera vez, el crimen perfecto mostraba una grieta. La policía empezó a seguir el rastro de la máquina. Contratos, horarios, testigos. Cada papel firmado
era un paso más hacia la verdad. Richard seguía tranquilo, convencido de que había pensado en todo. Pero había algo que no podía controlar. Richard Crafts había olvidado una sola cosa. Las máquinas dejan registros. Los vecinos recuerdan, y la nieve no borra evidencias. Solo las oculta. Y bajo esa nieve, la verdad estaba esperando. Mientras los investigadores se acercaban peligrosamente a la verdad, Richard seguía viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Pero el crimen perfecto ya no lo era. Y el error que cometió estaba a punto de salir a la luz. El invierno comenzaba a retirarse de Newtown. Y con el deshielo, la tierra empezaba a revelar lo que había permanecido oculto durante meses. La policía acordonó el terreno cercano al río Housatonic. Era una zona amplia, silenciosa, aparentemente intacta. Pero algo brillaba entre el hielo y el barro. Un oficial se agachó. Entre restos de madera triturada y nieve sucia, apareció algo imposible de ignorar. Un fragmento de hueso humano. No era grande, no era reconocible, pero era suficiente. Por primera vez, desde la desaparición de Hal Crafts, el caso dejaba de ser una simple sospecha. Durante días, equipos forenses rastrearon kilómetros del río y sus alrededores. El método era lento, brutal, exhaustivo. Encontraron más restos óseos, fragmentos diminutos, partes de una vida reducida a evidencia. La trituradora industrial había hecho su trabajo, pero no a la perfección. Los expertos reconstruyeron la historia pieza por pieza. Las marcas en los huesos indicaban un desmembramiento previo. La causa de muerte fue un golpe contundente en la cabeza. Hal no se había ido. Hal no había huido. Hal había sido asesinada. Cuando la policía volvió a interrogar a Richard Crafts, su calma comenzó a resquebrajarse. Sus respuestas ya no eran tan precisas. Sus explicaciones menos convincentes. La coartada perfecta empezaba a colapsar. El juicio comenzó en 1989. Era un caso histórico. Un asesinato sin cuerpo completo. Sin escena del crimen tradicional. Sin confesión. Solo evidencias circunstanciales. Y una historia imposible de ignorar. La fiscalía no presentó una escena sangrienta. Presentó lógica. El matrimonio deteriorado. La amante. La trituradora alquilada. Los restos humanos en el río. Las mentiras. Cada detalle era un hilo. Y juntos formaban una soga. La defensa insistía en que sin cuerpo no había crimen. Pero el jurado ya no escuchaba solo palabras. Veía imágenes. Imaginaba la noche. Sentía el frío. Y entendía algo fundamental. Un crimen no deja de existir solo porque se intente borrar. Las hijas de Hal no estaban en la sala. Pero su ausencia era más fuerte que cualquier testimonio. Una madre que nunca volvió. Una vida interrumpida. Un silencio permanente. El jurado lo sintió. Después de días de deliberación, llegó el momento. La sala se llenó de tensión. Culpable. Richard Crafts fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El crimen perfecto había fracasado. No fue una confesión. No fue un testigo directo. Fue un error mínimo. Confiar en que una máquina podía borrar completamente una vida. La trituradora fue su ruina. El caso Crafts cambió la historia judicial de Estados Unidos. Demostró que un asesinato podía probarse sin un cuerpo completo. Que la ciencia, la lógica y la persistencia podían vencer al silencio. Y que ningún crimen es perfecto. Richard Crafts sigue encarcelado. Nunca pidió perdón. Nunca explicó su versión. Eligió el silencio. Un silencio que contrasta con el eco eterno de lo que hizo. Hal Crafts no tuvo un final digno. Pero tuvo justicia. Su historia vive como advertencia, como memoria,
como prueba de que incluso los planes más fríos fallan. Creyó haber cometido el crimen perfecto. Creyó haber pensado en todo. Pero olvidó algo esencial. La verdad siempre deja rastros. Y tarde o temprano terminan saliendo a la superficie. Porque no existen crímenes invisibles. Solo errores esperando ser descubiertos.